Derecho, proporcionar al Consejo de la Judicatura insumos para los bancos de preguntas en los concursos de méritos y oposición y evaluación de desempeño. Dentro de nuestros planes y programas priorizamos temáticas relacionadas con derechos humanos, interculturalidad, movilidad humana, derecho indígena, violencia de género y programas de prevención de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. La Escuela Defensorial busca proporcionar a los defensores públicos herramientas jurídicas y técnicas para que quienes más necesitan reciban la mejor defensa posible. Nuestro compromiso es trasladar esos conocimientos a la práctica para generar un perfeccionamiento laboral y una gestión eficiente. Escuela Defensorial. La Defensoría Pública del Ecuador y la Escuela Defensorial complacen en dar la cordial bienvenida a todas y todos a la capacitación denominada el Recurso Extraordinario de Casación, Teoría y Práctica. Saludamos la presencia del Defensor Público General, Dr. Ángel Torres Machuca, Coordinadora General de Gestión de la Defensoría Pública, Doctora Rosy Jiménez, Coordinador Regional Centro Norte, Magíster Danilo Zulca Villamarín, Directora de la Escuela Defensorial, Magíster Tania Torres Castillo. Directora de Litigación Estratégica de Casación y Revisión, Doctora María Elena Villarreal. Directora de Gestión Defensorial, Abogada Paola Betancourt Berrones. Decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, Doctor José Luis Terán. Abogado en el ejercicio, Doctor Richard Villagómez Cabezas. Señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales y coordinadores provinciales de la Defensoría Pública, compañeras y compañeros defensores públicos, abogados, funcionarios y estudiantes de los consultorios jurídicos gratuitos, señoras, señores, sean todos bienvenidos. La casación nace como una expresión del derecho a impugnar o al derecho a recurrir frente a las decisiones judiciales. Es un derecho y una garantía del debido proceso. Su objetivo es defenderse en ley y unificar la jurisprudencia. El recurso extraordinario de casación versará en los errores de derecho que se emitan, no, Arlet, ya te dije que no se topa. Que se emitan en la sentencia de segunda instancia, conociendo únicamente la violación a la ley que se puede dar a través de tres modalidades que son indebida aplicación, falta de aplicación o de errónea interpretación de la ley. Este recurso es técnico, limitado y formal. Para la apertura de esta capacitación recibimos las palabras de la señorita Magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial. Muchísimas gracias, Andreita, distinguido público presente. Reciban todas y todos un cordial saludo a nombre de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador. Nos aprestamos a recibir una nueva jornada de capacitación donde podremos profundizar nuestros conocimientos respecto a la naturaleza, la definición, las características, usos, fundamentación y practicidad del recurso extraordinario de casación. Este proceso formativo se ha programado para que sea desarrollado en 2 días de intenso pero muy importante aprendizaje para la labor de quienes hacen defensa técnica. Como es de su conocimiento, con la creación de este organismo de formación buscamos entregar procesos formativos que contribuyan a la capacitación técnica de las y los defensores y la red complementaria a la defensa jurídica pública, quienes cumplen la dedicada función de proteger a los más vulnerables de nuestro país. Espero que esta capacitación sea de mucho provecho. Bienvenidos todos y todas. Las capacitaciones permanentes por parte de la Escuela Defensorial al personal misional y a la red complementaria a la defensa jurídica pública
son una prioridad de la actual administración. En tal sentido, a continuación, escucharemos las palabras del doctor Ángel Torres Machuca, Defensor Público General, quien inaugurará la presente jornada de capacitación. Doctor, por favor. Muchas gracias, Andreita. Muy buenas noches con todos. Doctora Jiménez Espinosa, Coordinadora General de Gestión de la Defensoría Pública. Doctora Carla Benítez, doctor Bernardo Hidalgo, asesores de este despacho. Abogado Danilo Zulca Villamarín, Coordinador Regional Centro Norte. Magíster Tania Torres Castillo, Directora de la Escuela Defensorial. Doctora María Elena Villarreal, Directora de Litigación Estratégica de Casación y Revisión. Abogada Paola Betancur Berrones, Directora de Gestión Defensorial. Doctor José Luis Terán, Decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Doctor Villagómez Cabezas, abogado en libre ejercicio. Señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales y coordinadores provinciales de la Defensoría Pública. Un especial saludo a los ponentes de esas jornadas, a quienes agradezco por su apoyo a nuestra gestión. Compañeras, compañeros defensores públicos, abogados, funcionarios, estudiantes de consultorios jurídicos de país, invitados especiales y público en general que se encuentran. Sí, parece que se fue el audio. Invitados especiales, público en general que se encuentran conectados a través de Zoom y también de Facebook. Una defensa realmente técnica, eficaz, coadyuva al ejercicio de un derecho imprescindible y esencial para garantizar el pleno acceso de los ciudadanos a la justicia. Por eso la capacitación permanente de nuestros funcionarios ha sido una prioridad para esta administración, con el objetivo de ofrecer cada vez un mejor servicio a nuestros usuarios. En ese sentido, aplaudo y agradezco esta iniciativa, que se ejecuten este tipo de eventos académicos, que sin lugar a dudas favorece a ese importante objetivo que es la mejora continua, la especialización y la actualización permanente en temas muy importantes para un mejor desarrollo de cada uno de los servidores que conforman esta noble institución de la Defensoría Pública del Ecuador. El recurso extraordinario de casación constituye una oportunidad para que se logre alcanzar la tan anhelada justicia en beneficio de los intereses y reparación de los derechos de nuestros usuarios. Y precisamente para lograr ese objetivo es necesario que nuestros colegas defensores públicos cuenten con herramientas necesarias que potencien su actuación o participación en la defensa técnica de nuestros usuarios. Y sobre todo, que ésta se base en los más elevados estándares que permitan fundamentar, argumentar, litigar de manera eficaz y eficiente. Estoy seguro que estas jornadas académicas serán fructíferas y nos permitirán actualizar nuestros conocimientos. Quiero reiterar mi agradecimiento a cada uno de los ponentes por aceptar nuestra invitación a tratar este importante tema, como lo es el recurso extraordinario de casación, teoría y práctica, en especial al decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, al doctor José Luis Terán, así como también al doctor Richard Villagómez Cabezas por su buena voluntad de transmitir desde su experticia el conocimiento obtenido para los presentes en estas jornadas académicas del más alto nivel. Reiteramos nuestro compromiso institucional de seguir trabajando juntos en favor de la ciudadanía, dentro del marco de nuestras competencias. Esta administración, con honestidad y con transparencia, ha logrado consolidar a la Defensoría Pública y hoy somos sinónimo de defensa confiable en nuestros 197 puntos de atención en las 24 provincias del Ecuador. Finalmente, les pido estar muy atentos a cada una de las exposiciones durante estos 2 días de jornadas académicas, al tiempo de también justipreciar su presencia, lo cual evidencia un firme compromiso con la excelencia. Señoras y señores, muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del señor Defensor General y de esta manera damos por inaugurada esta jornada de capacitación que será de 2 días consecutivos.
El día de hoy abordaremos la teoría, la doctrina y la legislación, la jurisprudencia relacionada al recurso extraordinario de casación. El día de mañana, en el segundo día de esta capacitación, realizaremos el análisis de un caso práctico seleccionado por nuestro expositor. Recordamos a los asistentes: mantener encendidas sus cámaras durante toda la jornada de capacitación, silenciar los micrófonos, identificarse con nombres y apellidos, registrar de manera obligatoria su asistencia mediante el link que será enviado los 10 últimos minutos de esta capacitación a través del chat de Zoom. Esta capacitación generará un certificado de asistencia. Indicamos también que las personas que se encuentran participando de esta capacitación de manera virtual pueden realizar sus preguntas al expositor a través del chat de Zoom, las cuales serán leídas y contestadas al término de su exposición. Recibimos a la doctora María Elena Villarreal Cadena, directora de Litigación Estratégica de Casación y Revisión. Nos hablará muy brevemente sobre los lineamientos a considerar por parte de los y las defensoras públicas en el patrocinio en instancia de Corte Nacional de Justicia. Doctora, por favor. Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Al doctor Ángel Torres Machuca, máxima autoridad de la Defensoría Pública, a la doctora Rosy Jiménez, a los compañeros directores provinciales y regionales, pero sobre todo un especial saludo al doctor José Luis Terán, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, y al doctor Richard Villagómez por su gentil colaboración en esta jornada de capacitación que sin duda para la Defensoría Pública es de mucha valía. Acogiendo el pedido, estimados compañeros y compañeras defensores, que han realizado en todo el territorio varios compañeros de la Defensoría Pública, a través de la Escuela Defensorial y de la Dirección de Litigio Estratégico, ponemos a su consideración una jornada de capacitación de 2 días, que esperamos que sean aprovechada por cada uno de ustedes. Queremos compartir con ustedes un link para que ustedes nos cuenten un poquito brevemente cómo está el tema de sus conocimientos en el tema de casación, más que conocimientos formales o muy estrictos, sino saber cómo está el tema de su mirada hacia la casación. Entonces, permítanme poner en el chat del evento, por favor, un link en el que ustedes puedan, por favor, en el transcurso de... Perdónenme, un segundito, estoy... Bueno, ya les voy a compartir el link. Quisiera, André, si me permiten compartir la pantalla, por favor. Vamos a darles muy brevemente a conocer cuáles son los lineamientos a considerar por parte de los defensores y defensoras públicas en el patrocinio de las instancias en Corte Nacional de Justicia. Como ustedes saben, los procesos que llegan a instancia a la Corte Nacional, queremos reiterar a los defensores y defensoras públicos los siguientes lineamientos, que son básicamente el tema de la continuidad de la defensa técnica en el patrocinio de las causas interpuestas ante la Corte Nacional de Justicia, en las cuales se dispone que el defensor público que propuso y asumió la defensa técnica de una causa, cualquiera que sea su instancia procesal o que la haya interpuesto algún recurso ante la Corte Nacional, sea quien pueda ejercer la defensa el día que se fije la respectiva audiencia. El defensor público tiene la responsabilidad de señalar los medios idóneos y adecuados para recibir las notificaciones de las causas que patrocina y solicitar las facilidades de conexión para el desarrollo de las audiencias desde su respectivo territorio, y de esta manera se promueve el desarrollo profesional, continuo y de calidad de la defensa técnica. La Ley Orgánica de la Defensoría Pública en el artículo 12 determina que el patrocinio que brinda la Defensoría Pública es de carácter legal e institucional y se legitima con la comparecencia de los defensores en las instancias que requieran sus casos y procesos. De manera excepcional y por razones justificadas, opera la sustitución y la alternabilidad de defensor público asignado en el patrocinio de las causas de conformidad a lo que determina la resolución 025. La Defensoría Pública, en lo posible, no realiza defensa conjunta en el patrocinio de causas, por lo cual no cabe señalar a la vez 2 defensores públicos para el patrocinio de una causa.
Hay gestiones que son delegables. La responsabilidad de prosecución de un patrocinio, acompañamiento de audiencias, diligencias y su registro oportuno de estas actividades deben ser registradas en el sistema de gestión de la Defensoría Pública y le corresponde al defensor público titular de la causa hacerlo. Sin embargo, podrá delegar la realización de cualquier audiencia o diligencia siempre que el defensor delegante entregue al defensor público delegado la información necesaria de manera oportuna, así como informar al usuario de la causa respecto a esta situación, como una garantía de eficiencia y de calidad en el servicio que permita al defensor delegado contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de una defensa técnica en favor del usuario. El defensor público tiene la obligación de informar esa delegación al director provincial previa su habilitación en el sistema de gestión de la Defensoría Pública. En caso de necesidad de contar con otro defensor ante situaciones como, por ejemplo, el cruce de audiencias, enfermedad, vacaciones, etc., es necesario que el coordinador o director reasigne el caso dentro del SGDP para su respectiva continuidad. En ningún caso, exceptuando los casos de oficio, se puede brindar servicio de asistencia legal o patrocinio a personas jurídicas, con la excepción de las casas de acogida que atienden a personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria, como está prescrito en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Defensoría, y los patrocinios que ya han sido asumidos antes de la promulgación de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. En los casos que el patrocinio sea dispuesto mediante orden judicial o jurisdiccional a una persona jurídica, el defensor o defensora designado deberá presentar al juez un escrito en el cual manifieste lo determinado en el artículo 13 de la Ley Orgánica. Si luego de haber presentado la posición legal de la Defensoría Pública se insiste en este patrocinio, se informará al director provincial a fin de que se justifique el mismo. El patrocinio de causas ante la Corte Nacional de Justicia, los coordinadores regionales y los directores provinciales tienen la obligación de informar a la Dirección de Litigación Estratégica respecto al proceso en el que se encuentra patrocinando en su localidad, con la finalidad de desarrollar el respectivo seguimiento y valoración de las capacidades del defensor. Y lo último, que ustedes ya lo conocen, es esta directriz que estamos haciendo nosotros de acompañar en las audiencias de patrocinio de la Corte Nacional a los compañeros defensores de cada una de las provincias para poder hacer una valoración de la audiencia con las respectivas observaciones y recomendaciones, tomando en cuenta las directrices que esta dirección ha emitido para el efecto. Queríamos darles a conocer estos lineamientos que son importantes que ustedes tengan presentes al momento de plantear la defensa técnica. Sin más, esto es por parte de la Dirección de Litigio. Nos quedamos muy pendientes de las preguntas y comentarios que pueda haber. Gracias, Tanita. Lo digo con amor. Son unos perdedores. Solicitamos nuevamente a todos, por favor, apagar sus micrófonos. Saludamos y damos la bienvenida a nuestros expositores, doctor José Luis Terán Suárez y doctor Richard Villagómez Cabezas, facilitadores de la capacitación denominada el recurso extraordinario de casación, teoría y práctica. El doctor José Luis Terán Suárez es decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, doctor en Derecho, PhD por la Universidad de Salamanca, España, doctor en Jurisprudencia, abogado de los Tribunales y Juzgados de la República por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho Mención Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar, ex juez de la Corte Nacional de Justicia, docente universitario, entre otros. Recibimos al ponente, quien tendrá un tiempo de 90 minutos para su exposición. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Un saludo a todos y a todas. Señor doctor Ángel Torres Machuca, defensor público del Estado. Estimado doctora Rosy Jiménez, coordinadora general de la Defensoría Pública. Doctora Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial. Doctora María Elena Villarroel, directora de Litigación Estratégica. Asesores, señores defensores públicos, señoritas defensoras públicas, estudiantes, público en general que nos escucha esta tarde. Y un saludo afectuoso y una gratitud al doctor Richard Villagómez, también quien va a ser ponente
en esta oportunidad, que vamos a tratar sobre un aspecto que es poco conocido y que puede dar lugar a mucha confusión muchas veces. Vamos a referirnos al recurso de casación y básicamente le vamos a dar un enfoque a materia penal. Permítame compartir pantalla, no sé si me permiten. Doctor, sí está habilitada la opción. Ok, muchas gracias. Porque no me permite aquí, sí. ¿Me No, confirma, no por favor? No me Porque permite. debería tener. Debería tener, pero no me permite. A ver. No. No. Espérame un segundo. ¿Me confirma, por favor, Andreita, si puede verle como co-host al doctor? No, no sale el doctor como co-host. Es verdad, lo estoy buscando, pero es como que no aparece en la sala. Mm. Es Entonces, súper raro. no sé si... Me parece que ya podría compartirlo. ¿Le puede revisar, por favor? Ahí sí. Ya. Perfecto, ya ahí se ve. Ahí está bien. Sí, ¿no? Sí, Bien. estamos viendo, doctor. Ok. Bien, hablar del recurso de casación, ustedes primero tenemos que ubicarnos. Doctor, perdón, tiene que reactivar su micrófono, por favor. Ahí. Gracias. Ya. Sí. Ahí la escuchan. Bien, siempre ha habido la discusión si la casación realmente es un recurso o una verdadera acción en contra de una sentencia, ¿no? Pero en nuestro ordenamiento jurídico se le considera como un recurso. Es decir, nos estamos ubicando en la fase de impugnación de las sentencias. Ustedes conocen de que dentro de los recursos tenemos recursos verticales y tenemos recursos horizontales. En materia penal, básicamente dentro de los recursos horizontales tenemos el recurso de aclaración, ampliación, ¿no es cierto? Incluso revocatoria o reforma, estos dos últimos de autos, mientras que respecto de sentencias únicamente procederían los recursos de aclaración o ampliación. Estos son recursos horizontales que los tiene que conocer y resolver el mismo juez que dictó la sentencia o auto. Pero también tenemos otro tipo de recursos, que son los recursos verticales. Dentro de los recursos verticales, ustedes conocen que tenemos un recurso de apelación, un recurso de casación y un recurso de revisión. Y conjuntamente con estos recursos también podría interponerse un recurso de hecho cuando uno de los anteriores ha sido negado. Podríamos decir también de que en nuestro ordenamiento jurídico toda causa o todo proceso termina en dos instancias, ¿no es cierto? Por lo tanto, habría que tomar en cuenta que únicamente el recurso de apelación da la posibilidad de revisar las actuaciones procesales en todos sus aspectos, tanto formales como de fondo. Sin embargo, en materia penal y materia procesal penal existen dos recursos extraordinarios, que es el recurso de casación y el recurso de revisión. Justamente la característica de un recurso extraordinario significa que no se lo puede interponer sino exclusivamente por causas o causales específicas señaladas en la ley. Otra de las circunstancias que tenemos que tomar en cuenta antes de proseguir es de que existen muchas diferencias entre lo que es el recurso de casación en materias no penales
y el recurso de casación en materia penal. Respecto del recurso de casación en materias no penales, ustedes conocen de que no hasta hace mucho tiempo, diríamos, antes de que se expida el Código Orgánico Integral, el Código Orgánico General de Procesos, la ley que regula o que regulaba la casación en materia no penal es la ley de casación, ¿no? La primera aclaración que tenemos que hacer es que la ley de casación en ningún momento era aplicable, ni tampoco lo es actualmente en materia penal. Por lo tanto, nos vamos a olvidar de la ley de casación, ¿no? La ley de casación era aplicable y continúa siendo aplicable en materia no penal. ¿Por qué digo que continúa siendo aplicable? Porque aquellas causas que se iniciaron antes de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos tienen que seguir sustanciándose con la ley anterior. Por lo tanto, si una demanda se presentó antes de la expedición del Código del COGEP, del Código Orgánico General de Procesos, el recurso de casación tendría que interponerse en base a la normativa que está en el código, en la ley de casación. Actualmente, todos los recursos de casación en materia no penal tienen que regirse por la normativa que está en el Código Orgánico General de Procesos, en el COGEP. En materia penal, en cambio, antes de la expedición del Código Orgánico Integral Penal, ya estaba contemplado el recurso de casación con las mismas características en el Código de Procedimiento Penal. Y a partir de la expedición del Código Orgánico Integral Penal, entonces actualmente la normativa aplicable en materia de casación, en materia penal, es lo que tenemos en el Código Orgánico Integral Penal. Bien. Por el tiempo me voy a dar pautas bastante rápidas, bastante ligeras, pues no nos permite extendernos, pero sí es importante partir de un antecedente. Los antecedentes que voy a referirme en primer lugar son aplicables tanto para la casación en materia no penal como para la casación en materia penal. Pues el tema de antecedentes, el origen histórico de la casación tiene un mismo tronco común, tanto para la materia penal como para la materia no penal. Entonces podemos decir que la casación se institucionalizó en Francia, ¿no? Con la creación del Tribunal de Casación mediante ley de 12 de agosto de 1790. ¿Cuál es lo importante de este antecedente? Justamente que el artículo 3 de este decreto, el de 1790, ya prohibió al Tribunal de Casación conocer el fondo de los negocios jurídicos. Justamente esto permitió más tarde identificar cuál es la naturaleza jurídica de la casación al hacer una distinción entre lo que es el hecho y lo que es el derecho. Aquí una aclaración. En nuestro ordenamiento jurídico, lo único que procede es una casación de derecho. No existe la posibilidad en el Ecuador de que tengamos una casación de hecho, que en algunas legislaciones sí existe. ¿Qué significa tener una casación de hecho? Que en la casación de hecho se pueden revisar actuaciones procesales relacionadas con elementos fácticos y de valoración de la prueba. En nuestro caso, lo único que podemos referirnos es a revisar cuestiones fácticas y de valoración de la prueba, pero siempre y cuando estén vinculadas a preceptos jurídicos o a normas procesales. Por lo tanto, aquí viene una distinción de que la casación tiene que ver exclusivamente con vicios injudicando, que son vicios de derecho sustantivo, o vicios improcedendo, que tienen que ver con normas de derecho procesal. Pero siempre hagamos hincapié en que la revisión de una sentencia tiene que ver exclusivamente con asuntos de derecho, no con asuntos de hecho, ¿no?
En el Ecuador, la casación se instituyó como un recurso impugnativo. Ya dijimos de que el recurso de casación forma parte de esta fase de impugnación de las sentencias, ¿no? Y en materia penal, el recurso de casación únicamente procedía de sentencias que expedían los tribunales del crimen, que se llamaban en esa época, solamente por delitos de reclusión. No se olviden que en el anterior sistema penal había una clara distinción entre lo que son los delitos de reclusión con los delitos de prisión. Es decir, en un primer momento no existía la posibilidad de interponer recurso de casación respecto de delitos de prisión, sino únicamente de reclusión. Posteriormente, ya con la expedición del Código de Procedimiento Penal en 1983, el recurso de casación regía únicamente para los delitos que eran juzgados por los tribunales penales. Habría que hacer un recordatorio, ¿no? En el sentido de que, de acuerdo al proceso penal, a las características del procedimiento penal, con el Código de Procedimiento Penal, el apelable en ese procedimiento era el auto de llamamiento a juicio. ¿Sí? Y por lo tanto, como el auto de llamamiento a juicio era apelable, la sentencia que dictaban los tribunales penales, los que actualmente los conocemos como tribunales de garantías penales, no era apelable. Esa sentencia no era apelable, sino que era únicamente objeto de un recurso de casación. Entonces, a diferencia de nuestro ordenamiento jurídico actual, en donde el auto de llamamiento a juicio ya no es apelable, lo que es apelable es la sentencia y por lo tanto, ¿cuál es objeto de recurso de casación? Son las sentencias que dictan las salas especializadas de lo penal de las cortes provinciales, ¿cierto? Ahora, lógicamente en el Código de Procedimiento Penal se mantienen las mismas causales de casación, es decir, que procede la casación en materia penal cuando en la sentencia se hubiere violado la ley. Es decir, prácticamente podemos hablar de que en materia penal, a diferencia de lo que ocurre en materia no penal, aquí existe una sola causal, ¿no? En materia no penal, ustedes saben que existen 5 causales de casación, en materia penal existe una sola causal de casación, es decir, cuando se hubiere violado la ley. Ahora, lógicamente, ¿de qué forma se puede violar la ley? Y aquí justamente aparecen 3 formas en las que se puede violar la ley. La primera es ya por contravenir expresamente a su texto, la segunda ya por haberse hecho una falsa aplicación de la misma, es decir, de la ley, y una tercera por haberla interpretado erróneamente. Al parecer la casación vista desde este modo sería muy sencilla, habría una sola causa de casación que se daría por 3 formas específicas, entonces habría una causa general y 3 específicas, pero eso no significa de que cada una de estas formas específicas o particulares de casación también encierren otras formas más específicas todavía de casación que ya las explicaré más adelante. Partamos entendiendo que ¿qué es la casación? Pues porque muchas veces se confunde con la apelación, con que la casación, en la casación se discuten a los hechos, que lo que se discuten los argumentos de las partes. Aquí no tiene nada que ver. Etimológicamente, casación proviene de la expresión latina casare, que se deriva del vocablo casus, que significa vano, vacío, nulo. Por lo tanto, casar significa anular una sentencia. Pero a veces ese término anular también confunde con la nulidad de sentencia. No es lo mismo declarar la nulidad de una sentencia que declarar a una sentencia nula, sin efecto, ¿no? Que no produce efecto jurídico el momento en que se casa esa sentencia. Por lo tanto, tenemos que ir aquí diferenciando cuáles son los efectos jurídicos y la naturaleza jurídica de una casación. Valga la pena
tomar el concepto que da Vescovi y Piero Calamandrei cuando dice que el recurso de casación es la acción. Por ejemplo, aquí ya viene una discusión, a veces se dice, ¿es un recurso o es una acción, no? En todo caso, en nuestro ordenamiento jurídico, vuelvo a insistir, es una forma de impugnar. Entonces, por eso aquí se habla de una acción de impugnación. ¿Quién resuelve esa acción de impugnación? Un juez superior. En nuestro ordenamiento jurídico, ¿quién tiene competencia para resolver casación? Únicamente es la Corte Nacional de Justicia, que es un tribunal de casación, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para obtener la anulación de una sentencia. Por lo tanto, aquí ya nos van dando las luces de que únicamente se procede a interponer un recurso de casación respecto de sentencias, no procede respecto de autos o cualquier otra providencia dictada por los jueces. La casación procede exclusivamente respecto de sentencias. Por lo tanto, el recurso de casación va dirigido no en contra de los sujetos procesales, no en contra de los hechos, sino en contra de una sentencia dictada por jueces. De esto se puede colegir una simple lógica, ¿no? ¿Quién viola la ley? Aquí la ley no violan los sujetos procesales. Quien viola la ley es el juez. Son los jueces, en este caso, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico actual, serían los jueces de la Sala de lo Penal de las Cortes Provinciales, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de que se ha violado la ley, justamente cuando una sentencia contiene un error de derecho. Un error de derecho en la decisión de mérito, en la sentencia de instancia. Por lo tanto, no puede hablarse aquí de que la casación se da cuando existen errores de hecho. Únicamente procede cuando existen errores de derecho. Vivanco nos aclara un poco más para tener claro qué es una casación. Primeramente, es un medio extraordinario de impugnación. Cuando hablamos de extraordinario, ahí ya nos estamos refiriendo a la naturaleza jurídica de la casación. Significa que no se puede casar por casar, como sí se lo puede hacer en la apelación. Ustedes saben que en la apelación únicamente yo digo que no estoy conforme con la sentencia y apelo, lógicamente yo luego tendré que fundamentar en audiencia, porque en el sistema de oralidad en el que nos encontramos, toda la fundamentación se lo hace en audiencia. Pero, sin embargo, esto no ocurre en el recurso de casación. En el recurso de casación no puedo presentar un escrito indicando simplemente que interpongo recurso de casación y nada más, ¿no? El recurso de casación ya tiene que fundamentarse y tiene que cumplir con los requisitos que ya vamos a ver más adelante. Por lo tanto, al ser un medio extraordinario de impugnación de sentencias, vuelvo a insistir, estas sentencias, no cualquier sentencia es objeto de casación, sino únicamente aquellas dictadas por los tribunales penales, ¿no? Ahora, aquí viene también una discusión que ya vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa en los casos en que las sentencias no son dictadas por tribunales penales? Hablemos, por ejemplo, en los casos de tránsito. En los casos de tránsito no son dictadas por tribunales penales, ¿no es cierto? Son dictadas por jueces. O en los casos del ejercicio de la acción privada, delitos de acción privada, tampoco son dictadas por tribunales penales. Como no existe prohibición en derecho público, no existe prohibición expresa ni excepción de que estas sentencias no deben ser objeto de casación, la jurisprudencia y la doctrina de forma mayoritaria ha indicado que sí son susceptibles de casación también estas sentencias dictadas en materia de tránsito, en materia de acción privada. Por lo tanto, esto de dictadas por tribunales penales hay que poner también esa nota. En los cuales se hubiera violado una norma legal. Aquí la idea es de que se está violando una ley, que se viola la ley, ¿no es cierto? Y básicamente lo que se discute en materia penal es básicamente si la violación puede ser únicamente de norma sustantiva o también se podría o puede existir también violación de norma procesal o adjetiva.
Tampoco existe un criterio uniforme al respecto. Al menos mi criterio es de que sí se podría, o sí podría existir violación, no solamente de norma legal, sino también de norma constitucional cuando exista una violación de principios, por ejemplo, de principios que rigen el proceso penal, también podría ser sujeto de casación y por lo tanto también de norma procesal. Pero hay algunos autores que dicen lo contrario, ¿no? Pero por mi experiencia y porque nosotros estamos en un Estado constitucional de derechos, donde no solamente estamos regidos por normas, sino también por principios, yo considero que si una norma contiene un principio y eso se violenta, también podría ser objeto de casación. ¿Cuál es el objetivo de la Corte Nacional, anteriormente Corte Suprema de Justicia? Anular la sentencia recurrida, ¿no? Y lógicamente dictar un nuevo fallo ajustado a derecho. Es decir, cuando yo caso una sentencia anulo, lo correcto es de que el Tribunal de Casación corrija ese error de derecho y lógicamente dicte lo que en derecho corresponde. Y normalmente, en muchos casos, incluso se lo hace a través de una sentencia de mérito, como en el caso de que el Tribunal de Casación considere de que una sentencia carece de motivación, ¿no es cierto? En consecuencia y a manera de conclusión, podemos decir que la casación, como un recurso impugnativo, entraña una pretensión especial de parte de quien ha sufrido un agravio. Esto también es importante, de que no cualquier persona tiene o está legitimado para presentar casación, sino quien ha sufrido un agravio por una resolución judicial dictada contra derecho, ¿no? Bien sea por violación directa de normas sustantivas o de manera indirecta también. Yo considero, como les dije anteriormente, cuando se quebrantan normas jurídicas procesales. Pero en todo caso, siempre hablamos de normas jurídicas. Por lo tanto, la casación siempre será de derecho. ¿Cuál será el objeto de la casación entonces? El objeto de la casación, primeramente, al ser un recurso extraordinario, tiene relación con causales estrictas de manera taxativa mencionadas en el Código Orgánico Integral Penal y por lo tanto solamente se puede impugnar la sentencia. Vuelvo a insistir, no se pueden impugnar autos o otro tipo de resoluciones dictadas por los tribunales o jueces, ¿no? Lo segundo es importantísimo, no es una instancia más. Muchas veces los abogados, las personas que no conocen técnicas de casación, dentro de la fundamentación del recurso de casación se refieren a hechos, ¿no? Se refieren a pruebas, se refieren a valoración. Eso es un error, porque aquí no se va a analizar lo que pasó en la instancia. La idea del Tribunal de Casación no es revisar la instancia. La idea o el objeto de la casación penal es que el Tribunal de Casación, esto es la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, revise la sentencia y básicamente su parte resolutiva, aunque la parte resolutiva siempre también está vinculada a la parte motiva, ¿no es cierto? Por lo tanto, es importante también que esa casación, y así lo puede hacer, el Tribunal de Casación puede incluso revisar la parte emotiva de las sentencias porque es una obligación de los jueces motivar las sentencias. Y si se casa la sentencia, es decir, se anula la sentencia recurrida, pues deberá corregir ese error de derecho y redactar una sentencia de mérito, fundamentalmente cuando se casa por falta de motivación de la sentencia. Otra de las distinciones que hay que hacer es que la casación consiste en un examen de legalidad, ¿no? Entonces aquí tenemos que hacer una clara diferencia en lo que es el control de constitucionalidad y el control de legalidad. Ustedes conocen de que el control de constitucionalidad se lo ejerce a través de la acción extraordinaria de protección, cuya competencia es de la Corte Constitucional del Ecuador. Mientras que dentro de la justicia ordinaria, lo que corresponde a la Corte Nacional de Justicia y a sus salas especializadas es realizar el control de legalidad de las sentencias.
Ahora, esto no quiere decir que dentro del recurso, vuelvo a insistir, no se invoque alguna norma constitucional, pero no puede sustentarse un recurso de casación únicamente en una norma constitucional. Siempre esa norma constitucional tiene que estar ligada a una norma legal, porque lo que termina finalmente haciendo el Tribunal de Casación es revisando si esa norma legal viola o no viola el derecho. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el recurso de casación lo que hace es asegurar el cumplimiento al tenor de una correcta interpretación judicial sobre una sentencia emitida por el Tribunal Provincial. ¿Cuál sería entonces la finalidad del recurso de casación? Y básicamente a la casación se le asignan los siguientes fines, ¿no? Primero, la defensa del sistema jurídico del Estado, mediante el control de legalidad de los fallos judiciales. Y aquí viene todo el tema de tutela judicial efectiva, todo el tema del principio de legalidad, el tema de la seguridad jurídica que está en el artículo 82 de la Constitución, ¿no es cierto? Lo que se pretende a través de la casación justamente es resguardar, es defender el sistema jurídico, que exista un sistema jurídico sólido, capaz de que todo el mundo lo entienda y de que esté conforme y seguro más que todo de que los fallos judiciales están enmarcados, han sido dictados conforme a derecho. Entonces, esa es la finalidad, esa defensa del sistema jurídico. Otra de las finalidades, y es muy importante también que tomemos en cuenta, es esta famosa unificación de la jurisprudencia como garantía pública para los justiciables en particular y para la sociedad en general. Imagínense que el tema de la jurisprudencia es tan fundamental, de que tiene dos efectos, ¿no? Hay un efecto interpartes, es decir, que directamente a las personas involucradas en un proceso penal les interesa y les vincula, pero cuando ya es una jurisprudencia vinculante, esa jurisprudencia también beneficia a toda la sociedad y por lo tanto ya tendría un efecto erga omnes. Ahora, aquí hay que hacer una clara diferencia de que no toda sentencia dictada por la Sala o por la Corte Nacional de Justicia constituye jurisprudencia obligatoria, ¿no? Para que, de acuerdo al sistema de jurisprudencia, habría que hacer una distinción entre lo que son los fallos de triple reiteración, que era una forma de crear jurisprudencia en la anterior Corte Suprema de Justicia. En ese mecanismo, lo único que exigía es que una de las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia, a través de su secretaria relatora, identifique 3 fallos reiterativos con un punto de derecho específico similar y automáticamente la misma sala publicaba ya en las gacetas judiciales y eso ya constituía un fallo de triple reiteración. Esto dio lugar a una debilidad en el sistema jurisprudencial porque muchas veces incluso existía jurisprudencia contradictoria, porque podría darse el caso de que 3 sentencias en el mismo sentido tengan una consecuencia jurídica y podría tener otras 3 sentencias en otro sentido que podrían tener otra consecuencia jurídica. Por eso es que actualmente ya el sistema jurisprudencial ha cambiado su mecanismo y su procedimiento. Actualmente ya no se habla de fallos de triple reiteración, sino más bien de precedentes jurisprudenciales obligatorios. Estos precedentes ya no son escogidos por las salas, sino más bien son escogidos por el Departamento de Jurisprudencia, quienes emiten un informe, lógicamente con la intervención de los jueces y de los conjueces de las salas, quienes identifican y envían al Departamento de Jurisprudencia los fallos reiterativos, valga la redundancia, que podrían servir de precedente jurisprudencial. Pero estos informes luego son puestos en conocimiento no de la sala, sino del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Y el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, integrado por sus 21 jueces, es quien, mediante resolución,
aprueba el precedente jurisprudencial y crea una regla. Por eso se dice que actualmente los jueces son creadores del derecho, porque el juez a través de esta regla crea derecho. Entonces, en este caso, ¿qué es la jurisprudencia? ¿Cuál es el precedente? Ya no la sentencia, sino el punto de derecho. El punto de derecho que ha sido creado como precedente jurisprudencial y que tendrá vigencia mientras la Asamblea Nacional no le incorpore al ordenamiento jurídico o lo descarte, ¿no? Luego, la finalidad del recurso de casación, si nosotros nos encontramos en un estado constitucional de justicia y derechos, pues la casación es una garantía de todos ante la ley. Es decir, viene a ser ese resultado de una verdadera tutela judicial efectiva. Dar garantía, dar seguridad a todas las personas que están sometidos a la ley. Y finalmente también la casación lo que permite es la reparación del daño que ocasiona una resolución judicial contra derecho o injusta. Es decir, si una persona se cree afectado porque se ha emitido una sentencia en contra del derecho, una sentencia injusta, pues entonces el agraviado o el interesado puede interponer el recurso de casación y lógicamente es una forma incluso de reparación de ese daño que le ocasiona esta sentencia injusta. Eso a breves rasgos lo que es la finalidad del recurso de casación. Pasemos brevemente a quienes pueden interponer el recurso de casación. Y lógicamente aquí tenemos que entender que en términos generales tienen derecho y legitimidad para ejercer la impugnación todas las partes procesales. En materia penal hablamos de los sujetos procesales. Ustedes conocen que los sujetos procesales, de acuerdo con lo que estipula o lo que contempla el Código Orgánico Integral Penal, es Fiscalía, es la defensa pública, ¿no es cierto?, que sea privada o pública, donde justamente entrarían los defensores públicos. Lógicamente, el procesado o acusado y la víctima, ¿no?, a través de la acusación particular. Pero concretamente, la doctrina también señala básicamente que concretamente quienes pueden presentar un recurso de casación, interponer un recurso de casación, sería el acusador particular, es decir, la víctima, el acusado o procesado, que lo puede hacer a través de la defensa técnica particular o la defensa técnica pública y la fiscalía, ¿no? ¿En qué momento? Si una decisión judicial justamente les hubiera causado agravio. Aquí con lo que hay que justificar es el agravio, ¿no es cierto? Por lo tanto, cualquier otra persona, un tercero, que no sea sujeto procesal, no tiene legitimidad para interponer un recurso de casación. Ahora, lo que les explicaba, se entiende, y o al menos así lo entiendo, que la casación procede tanto en los delitos de acción pública como en los delitos de acción privada, a pesar de que estos últimos no son, las sentencias en los delitos de acción privada no son dictadas por tribunales de garantías penales, sino por jueces de garantías penales. Y también considero que sí son susceptibles de casación las sentencias que se dicten en los asuntos de tránsito, ¿no? Es un tema que ha sido también muy discutido, pero creo que ya la mayoría de la doctrina coincide conmigo de que sí son susceptibles de casación. Por lo tanto, podemos concluir en esta parte que la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia no tiene competencia para conocer un recurso interpuesto por una persona que no es parte en el proceso penal. Bien, y algunos elementos estructurales que son importantes que los conozcamos en el recurso de casación penal. El primer elemento es, el recurso de casación penal solo cabe contra la sentencia. Así expresamente lo dice el Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, no procede recurso de casación contra autos, ¿no es cierto? Menos aún contra providencias de sustanciación o de mero trámite, sino únicamente contra sentencias, ¿no?
El otro elemento importante, que es el recurso de casación penal, no suspende, el recurso de casación penal suspende la ejecución de la sentencia. Suspende la ejecución. Aquí habría que hacer una distinción con lo que ocurre en casación en materia no penal, ¿no es cierto? No se olvide que en materia no penal, de acuerdo a la ley de casación y actualmente de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos, el recurso de casación en materia no penal se interpone respecto de sentencia ejecutoriada. Lógicamente se interpone dentro de los 30 días. Tenemos 30 días para interponer. Anteriormente a la reforma eran 10 días, actualmente son 30 días. Y el mismo Código Orgánico General Proceso dice, se contará los 30 días a partir de que la sentencia esté ejecutoriada. Entonces, básicamente, serían 33 días desde que se notificó con la sentencia, ¿no es cierto? Porque los 30 días se cuentan a partir de la que sentencia esté ejecutoriada. Tanto es así que esa sentencia, por ejemplo, en materia no penal, si está ejecutoriada, puede ser sujeta de ejecución, porque toda sentencia ejecutoriada tiene que ejecutarse. Pero la misma ley, tanto la ley de casación como actualmente el Código Orgánico General de Procesos, ha previsto la posibilidad de que quien interpone un recurso de casación y ha perdido en una causa, puede solicitar al tribunal que se fije el monto de una caución, es decir, ofrece rendir una caución para que una vez consignada esta caución, que es cuantificada por el tribunal de la Corte Provincial, se suspenda la ejecución de la sentencia. ¿No es cierto? Esta figura en materia penal no existe. Acá no tenemos que rendir ninguna caución. ¿Por qué? Porque en materia penal no se ejecutaría la sentencia con la expedición, valga la redundancia, de la sentencia de la Corte Provincial. Si bien es cierto que aquí tenemos 5 días para interponer casación, a veces existe el criterio errado de que como ya pasaron 5 días, la sentencia ya está ejecutoriada. No existe una norma, y no es una norma general, de que toda sentencia se ejecutaría en 5 días. Imagínense, por ejemplo, en el tema del recurso de apelación mismo, ¿no? El recurso de apelación, yo tengo tiempo para fundamentar el recurso de apelación. Yo no tengo que fundamentar dentro de los 3 días. Y por lo tanto, tampoco queda ejecutoriado en 3 días. No siempre los autos o las sentencias se ejecutarían en 3 días. En el caso de las sentencias en materia penal, si yo interpongo un recurso de casación, esa sentencia no está ejecutoriada. Por lo tanto, en materia penal, la casación sí suspende la ejecución de la sentencia. ¿De acuerdo? Otra de las posibilidades, otra de las cosas hay que entender aquí, que no existe adhesión al recurso de casación. ¿Ya? Por ejemplo, si son varios los procesados y uno solo de ellos interpone casación, el otro que no interpuso de casación no tiene la posibilidad de adherirse al recurso. Como esto sí, había la posibilidad, al menos en el Código de Procedimiento Civil, en materia civil, en donde yo podía adherirme al recurso de casación. En materia penal no es posible adherirse al recurso. Por lo tanto, ¿a quién beneficia un recurso de casación? Al que lo interpuso. Ahora, esto no quiere decir que no sea beneficiario de este recurso de casación un coprocesado. Depende. Depende de la fundamentación del recurso de casación. Porque si, por ejemplo, la fundamentación del recurso de casación es de que una sentencia no está motivada y el Tribunal de Casación declara la nulidad de la sentencia, esa nulidad de la sentencia va a beneficiar a todos. Pero puede darse el caso de que yo interpongo un recurso de casación porque yo no estoy conforme con la pena que se me impuso, porque no se aplicó un atenuante, porque no se aplicó la proporcionalidad de la pena. En ese caso, ¿a quién va a beneficiar la sentencia casada? Solamente al que la interpuso, no a los otros, ¿no es cierto?
Entonces habría que ver qué tipo de sentencia resulta después de interpuesto un recurso de casación. Otro de los aspectos es de que el recurso de casación no admite presentación de prueba nueva. En materia de casación, sea en materia penal o no penal, no hay la posibilidad de analizar o de valorar prueba. Peor aún de presentar prueba nueva, ¿no? Que más bien esto es un requisito para el recurso de revisión. En el recurso de revisión, más bien la obligación es presentar prueba nueva. Pero en casación no se analiza prueba. Cualquier recurso de casación que tenga por objeto la revisión de hechos tiene que ser inadmitida de entrada, ¿no? Vuelvo a insistir, aquí en casación lo único que se discute son aspectos de puro derecho, violación de la ley, ¿de acuerdo? Es importante entender que el recurso de casación no es ni un recurso de apelación y tampoco una tercera instancia. La casación no es instancia, hay que tener mucho cuidado en los términos que utilizamos, porque muchas veces decimos en la instancia de casación. Casación no es instancia, nunca será instancia casación. Los procesos se terminan en dos instancias, ¿no? La casación simplemente es la revisión, el examen de una sentencia por violación de la ley. Por lo tanto, es un asunto netamente extraordinario que está sujeto a causales, pero no se puede revisar todas las actuaciones procesales, sino exclusivamente los errores de derecho. Y a pesar de que yo ya les dije, el efecto de la casación es anular una sentencia, tampoco hay que confundir con el recurso de nulidad. Recordarán ustedes que de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, antes existía un recurso de nulidad que se lo interponía conjuntamente con el recurso de apelación. Y por lo tanto, la sala de apelación, esto es, las Cortes Provinciales, conocían tanto el recurso de nulidad como el recurso de apelación. Primero se pronunciaban sobre la nulidad y luego sobre la apelación. De acuerdo al actual ordenamiento jurídico ya desapareció el recurso de nulidad, lo que no significa que no se puedan alegar nulidades procesales. Pues ustedes conocen que las nulidades procesales básicamente se las invoca en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio cuando se hace el examen de los vicios formales y los vicios de procedibilidad, procedimiento, competencia, prejudicialidad, ¿no es cierto? Y que lógicamente yo sí puedo exigir a un tribunal de que revise el tema de vicios porque todo juez tiene la obligación de analizar antes de pronunciarse sobre el fondo, sobre el tema de la validez procesal, es decir, el tema de la nulidad no se lo presenta actualmente como un recurso, sino que se lo puede conocer en cualquier fase o etapa del proceso por cualquier tribunal, pues antes de pronunciarse tiene que estar seguro de que el proceso cuenta con esa validez procesal. Y finalmente, el recurso de casación es en interés de la ley. Aquí lo que tenemos que analizar, justamente, vuelvo a insistir, es el control de legalidad de la normativa, tanto de normas de derecho sustantivo como de derecho procesal. Por lo tanto, los vicios o los errores que se conocen son los errores injudicando y los errores improcedendo. Bien, ahora sí vamos a las causales. Las causales de casación que están contempladas en el artículo 656 del COIR claramente establecen que, primeramente, este recurso de casación es de competencia de la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Y procederá contra sentencias. Vuelvo a insistir, el recurso de casación procede únicamente contra sentencias. Pero ¿cuándo procede un recurso de casación? Cuando se haya violado la ley. Es decir, de este simple análisis podemos concluir de que existe una sola causa general de casación. ¿No es cierto? Cuando se ha violado la ley. Ya vamos a ver luego que la violación de la ley puede ser hay una violación directa de la ley, hay una violación indirecta,
Y hay varias formas como un juez, un juzgador puede violar la ley. ¿Quién es el que viola la ley? No son los sujetos procesales los que violan la ley. No son las partes. Quienes han violado la ley es los jueces al expedir una sentencia, al expedir un fallo. Por lo tanto, yo siempre digo acá es que si un juez viola la ley es porque ignora la ley, es un ignorante en la ley, ¿no es cierto? Tan grave es casar una sentencia que prácticamente de manera indirecta le está diciendo al juez que es ignorante, que no conoce el derecho, por eso viola la ley. Porque si conoce el derecho no debería violar la ley. De ahí que no es tan común ni tan fácil conseguir de un tribunal que case una sentencia. Porque cuando casa una sentencia está diciendo en palabras sencillas que los jueces de instancia violaron la ley. Ahora, hay tres formas específicas por las cuales se puede violar la ley, ¿no? Vuelvo a insistir, esto no significa que no existan otras formas que encierra cada una de estas. La primera es por contravenir expresamente al texto de la ley. Ya vamos a analizar posteriormente qué consiste esto, ¿no? La otra es por haber hecho una indebida aplicación de la ley. Y la tercera, por haber interpretado erróneamente la ley. Es decir, como ustedes se dan cuenta que la violación de la ley se puede dar por estas tres formas específicas, ¿no? Hay tres formas en las que se puede violar la ley. A su vez, cada una de estas formas encierra otro tipo de violaciones que ya vamos a analizar más adelante. En todo caso, vuelvo a insistir, la misma norma establece que no son admisibles los recursos que contengan pedidos de revisión de los hechos del caso concreto. En casación no se revisan hechos. En casación siempre se parte de los hechos probados. Lo que ya se probó en sentencia, eso se respeta, ¿no? Entonces, se parte del análisis de esos hechos, de la sentencia que se consideran como hechos probados, y también se parte de la valoración que han hecho sobre esos hechos. Llamarás a ver si ya está mejor. Lo que procede en este caso, entonces, más bien es simplemente verificar si es que hay vicios injudicando, que es violación de normas de derecho sustantivo, o vicios improcedendo, que es violación de normas procesales. Ahora, ¿en qué consiste esta violación de la ley en la sentencia? Porque dirán, bueno, y hay la violación. Uno cree que hablar de violación de la ley en la sentencia es cualquier cosa. No, aquí tenemos que tener claramente que identificar que en el recurso de casación cabe solamente cuando se hubiere violado la ley en la sentencia. ¿Qué significa esto? Cuando se hubiere cometido un error de derecho en ella. Es decir, ¿cuándo se viola la ley? Cuando un juzgador de instancia, por eso se habla a veces del juez acuo o el juez adquem, ¿no es cierto? El juez acuo normalmente es el juez del Tribunal de Garantías, el juez adquem es el juez de cortes provinciales. Por lo tanto, se viola la ley cuando se quebranta la norma legal. Ahí se viola la ley. En cualquiera de sus formas, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo menciono aquí algunas formas en que se puede violar la ley. Cuando no se aplica una ley. Existe en el ordenamiento jurídico una ley. Ustedes saben que por el principio, el iura novi curia, el juez conoce el derecho, ¿no es cierto? Por eso hay este axioma jurídico que dice, dadme los hechos que yo te daré el derecho. Es decir, los sujetos procesales dan a conocer los hechos. Pero ¿quién conoce el derecho? El juez. Por eso es que el derecho no se prueba, pues, ¿no? El derecho se lo aplica. Y cuando no se lo aplica, se viola la ley. El juez debe conocer el derecho. Principio iura novi curia. También se puede violar la ley cuando se lo aplica en una parte solamente de la ley, ¿no? Aplico una parte de la ley y otra parte no lo aplico. También se está violando la ley. Cuando se aplica mal la ley, si yo aplico mal, hay una indebida aplicación de la ley. Por lo tanto, hay una violación de la ley. Cuando se aplica una norma no vigente, por ejemplo, ¿no? Ya derogada. Entonces, en materia casacional es muy importante conocer
la normativa actual. Y eso hay muchos errores de abogados, de fiscales, incluso de jueces, podría decirse, de que no se preocupan de mantener actualizada la normativa. La normativa que se aplique es la que esté vigente, ¿no? No se olviden que en el derecho sustantivo es la vigente a la fecha de cometimiento de la infracción, mientras que la vigencia de la norma procesal es la vigente al momento del ejercicio de la acción. Y esas cosas que son tan elementales a veces uno no entiende o no confunde. O confunde, ¿no? Entonces, a veces no se aplica una norma vigente. ¿Cuándo hay otra forma de violación? Cuando se aplica una norma general a un caso de excepción o viceversa, ¿no? Hay muchas normas generales, pero eso es lo que nosotros llamamos las antinomias. Hay veces hay muchas antinomias en el ordenamiento jurídico y para solucionar antinomias, ustedes saben que una de las reglas es que la norma particular, la norma especial, prevalece sobre la norma general. Si yo aplico una norma general existiendo una norma especial, entonces también estoy violando la ley. La otra es cuando se la interpreta mal, ¿no? Es decir, yo conozco la norma, yo leo la norma, y aquí sí podríamos hacer otro curso de unas 2 horas o de una semana entera sobre los métodos de interpretación legal, ¿no? Hay métodos de interpretación jurídicos y hay métodos de interpretación constitucional. Entonces ahí sí tenemos que hacer una diferencia en qué método de interpretación, cuáles son los métodos que un juez debe utilizar para interpretar la ley. Normalmente a veces recurrimos solamente al método que es el método gramatical o al tenor literal de la norma, pero no siempre este método de interpretación ayuda a hacer una correcta interpretación de la norma. Más aún cuando de por medio existe un principio o un derecho, ¿no? Como por ejemplo, hay normas que el mismo COIP establece principios. Entonces ahí sí tocaría incluso aplicar métodos de interpretación constitucional. Entonces, todo el tema de interpretación es fundamental también que ustedes lo conozcan y lo dominen. Entonces, hay temas como interpretación jurídica, argumentación jurídica, lógica jurídica, motivación, que son cosas que ustedes deben conocer. Cuando la aplicación de la norma contraviene los principios del sistema legal vigente. Si estamos en un estado donde el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución, obliga que las decisiones de los jueces tienen que basarse en enunciar normas y principios jurídicos. Entonces, la motivación de la sentencia no solamente se le hace con fuentes normativas, sino también con principios. Y por lo tanto, si una norma contraviene los principios del sistema legal vigente, lógicamente también se está violando la ley. Y finalmente también se puede quebrantar, hay violación de la ley cuando se quebranta el espíritu de la ley. Entonces ahí, por ejemplo, el método teleológico, que nos da a conocer cuál es el espíritu del legislador de esa ley, ¿no? Entonces, estos son los errores más comunes. No quieren decir que estos sean los únicos, pueden haber otros más. Ahora, existen 3 formas típicas generales de violar la ley, pero ustedes ven que dentro de cada de estas normas existen varias formas particulares como las que les acabo de mencionar. Estas son las causales que tiene que invocar quien recurre. No obstante, el Tribunal de Casación también de manera oficiosa, si advierte que existe una violación de la ley, también puede dar paso a un recurso de casación. Esto, por ejemplo, no ocurre en materia no penal. Por lo tanto, el Tribunal de Casación puede incluso casar de oficio. Esto, con toda seguridad, el doctor Richard Villagómez les explicará el día de mañana y en la parte ya práctica. Ahora, brevemente, también veamos en qué consisten estas formas específicas de violación a la ley. Primero, por contravención expresa de la ley. ¿Cuándo se produce la contravención expresa de la ley? Se produce cuando el juez omite la norma, es decir, no la aplica. Y si no aplico una norma, la consecuencia jurídica es que esa sentencia carece de esa norma, es decir, se dictó una sentencia sin aplicar una norma, omitiendo una norma. Y por lo tanto, esa sentencia se convierte en un instrumento defectuoso porque el juez excluye la norma que era la llamada a resolver el caso. No la aplica al caso concreto, ¿no es cierto?
Hay que tener mucho cuidado que hay normas generales y hay normas concretas o particulares. El juez, para resolver un caso, tiene que escoger, tiene que identificar la norma que es la única llamada a resolver el caso concreto. Si no aplica esa norma, se está yendo en contra de norma expresa y por lo tanto incurre en una violación de la ley. Ahora, esta violación de la ley por contravención expresa puede ser de manera directa o indirecta. ¿Cuándo hay una violación directa de la ley? Esta se presenta cuando el juzgador comete errores injudicando, ¿no es cierto? O de derecho. Atribuibles cuando existe falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación de una norma sustancial. Cuando hablamos de normas de derecho sustantivo, estamos hablando de que existe una violación directa de la ley. Por lo tanto, en estos casos, lo que corresponde es identificar esa norma sustantiva que está justamente en el Código Orgánico Integral Penal, básicamente, o en cualquier otra norma de derecho penal. Y si existe una falta de aplicación, una indebida aplicación o un error de interpretación, lógicamente existe una violación directa de la ley. Pero ¿cuándo habrá una violación indirecta? Cuando al juzgar los hechos o al valorar la prueba, existe un error de apreciación fáctica. Pero aquí no es que estamos haciendo una nueva valoración de la prueba. No estamos volviendo a juzgar hechos, sino que respecto de los hechos que ya constan en la sentencia, de los hechos probados, respecto de la valoración que ya hizo el juez, ¿no es cierto?, se produce una aplicación indebida o una inaplicación de la ley. Y por lo tanto, lo que se transgrede aquí es de manera, como se dice, de carambola, la norma procesal o sustantiva. Es decir, a través del error fáctico y probatorio, la violación procede únicamente cuando existe error de derecho. Por lo tanto, aquí no solamente yo me tengo que referir a que existe una errónea, hay un error en la valoración, en la apreciación de la prueba, sino que ese precepto jurídico de valoración de la prueba, lógicamente dio lugar a la violación de una norma de derecho sustantivo. Vuelvo a insistir, normalmente volvemos a hablar del derecho sustantivo, ¿no? ¿Cuándo habrá una indebida aplicación de la ley? Existe una indebida aplicación de la ley cuando el juez conoce el derecho. A pesar de ello, dicho hecho o dicha norma se aplica a un hecho no regulado por la norma. Por lo tanto, cuando hay una indebida aplicación de la ley, obligatoriamente para que exista la proposición jurídica completa, debe obligatoriamente invocarse al menos dos normas. Yo no puedo decir simplemente que el tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial aplicó de manera indebida una norma, si no identifico al mismo tiempo cuál es la norma que dejó de aplicar por aplicar esta indebida. Es decir, ¿cuál es la que dejó de aplicar? ¿No es cierto? Si yo digo que el juez aplicó una atenuante, por ejemplo, una norma que contiene un atenuante de manera indebida, porque esa atenuante no procedía. Entonces yo tengo que decir, ¿cuál es la que debió aplicar en lugar de esa? ¿No? El autor Luis Cueva Carrión, que es muy conocido en el ámbito y tiene un texto sobre el recurso de casación en materia penal, claramente nos identifica que los casos de aplicación indebida de la ley se dan por tres causas, básicamente. La primera, cuando se aplica en contradicción a sus preceptos, ¿no? Entonces, ahí estoy aplicando indebidamente una norma, porque una norma tiene claramente sus preceptos. Pero si yo
aplico esa norma en contradicción a esos preceptos, hay una aplicación indebida. Luego, cuando la aplicación de la norma no corresponde a la forma jurídica de su ser, ¿no es cierto? También hay una aplicación indebida. Y básicamente la otra es cuando aplicamos una norma que jurídicamente no corresponde al caso materia de la resolución. Es decir, cuando utilizamos una norma que no es la llamada a resolver el caso concreto. Entonces, ahí existe esta forma de violación. La errónea interpretación. Existe errónea interpretación, en cambio, cuando el juez aplica de manera correcta la norma. Es decir, esa norma es la llamada a resolver el caso. Pero a pesar de que es la llamada a resolver el caso, el juez le da un sentido, le da un alcance distinto al real. Le da un significado erróneo al que, por sus consecuencias jurídicas, debe ser la correcta, la adecuada, ¿no es cierto? Es decir, no existe un problema con la norma seleccionada, a diferencia de lo que sí existía en la indebida aplicación. No, aquí no es indebida aplicación. La norma es la correcta. Pero en el ejercicio de interpretación, en el ejercicio hermenéutico de interpretación judicial, es donde se produce el hierro, se produce el error, porque se le da a la norma una disposición, le da un sentido, un alcance que no corresponde a aquel que le dio el legislador. Por eso a veces es importante recurrir a las actas de la Asamblea Nacional para ver cuál es el verdadero espíritu de esa norma para establecer si se le está dando o no el sentido adecuado, ¿no? Lógicamente, este error, este hierro, produce consecuencias jurídicas diferentes, porque si yo doy una correcta interpretación, el resultado puede ser uno, pero si le doy una interpretación errónea, el resultado puede ser otro, es decir, se puede dictar una sentencia injusta. Bien, a manera de introducción, simplemente porque mañana ya en la parte práctica continuará el doctor Richard Villagómez, en honor al tiempo, porque me gusta respetar el tiempo que me dieron, me voy a referir brevemente al procedimiento. El procedimiento, que claramente está establecido en el Código Orgánico Integral Penal, se rige por reglas. ¿Qué significa una regla? Que son de cumplimiento obligatorio. Entonces, cuando un sujeto procesal interpone un recurso de casación, tiene que observar las siguientes reglas. Voy a explicar cada una de estas porque si los leemos, si bien es cierto que están señaladas, algunas de ellas sí pueden dar lugar a una confusión. Primero, dentro de 5 días hábiles. Ustedes saben que en materia penal, la regla general es que lo que se aplica en materia penal son plazos, ¿no es cierto? Es decir, que todos los días son hábiles. Pero justamente hay una excepción en materia penal que no se aplica a plazos, sino términos, cuando se refiere a la interposición de recursos. Por lo tanto, si el recurso de casación es una forma de impugnar, aquí no se aplica plazo, sino se aplica término. Por lo tanto, tendremos 5 días hábiles para interponer el recurso de casación. Miren que aquí dice contados a partir de la notificación de la sentencia. Aquí ya existe una gran diferencia con la casación en materia no penal, porque en el COGEB, en cambio, se establece que será los 30 días a partir de que la sentencia se encuentra ejecutoriada. Y eso justamente nos da a entender de que en materia no penal, la casación se interpone de sentencia ejecutoriada, mientras que en materia penal la casación no se interpone de sentencia ejecutoriada, pues no causa ejecutoria la sentencia del Tribunal de Garantías Penales cuando ha sido interpuesto el recurso de casación. ¿Dónde se presenta el recurso de casación? Tiene que presentarse en la sala especializada de la Corte Provincial. Pues la Corte Provincial es la que primeramente hace un examen, una verificación de requisitos de mero trámite, meramente formales, y luego el proceso llega a la Corte Nacional de Justicia. En la Corte Nacional de Justicia también existe una discusión sobre el tema de admisibilidad del recurso, ¿no?
De acuerdo a lo que dispone el Código Orgánico de la Función Judicial, quienes deben realizar la admisibilidad del recurso de casación son los conjueces. Los conjueces. Sin embargo, en materia penal, por una resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, por voto mayoritario se resolvió que quien hace o quien realiza la admisibilidad del recurso de casación son los propios jueces, no los conjueces. Ahí existe ya otra gran diferencia entre la casación en materia no penal con la casación en materia penal, ¿no? Yo incluso soy de la idea de que no debería haber admisibilidad en materia penal, pues incluso existe la posibilidad de la casación de oficio, es decir, que cuando el tribunal advierte de que sí existen violaciones a la ley, el tribunal puede apartarse incluso del fundamento de los sujetos procesales y puede casar la sentencia si el mismo tribunal advierte que existe violación a una ley, ¿no? En todo caso, el procedimiento está así. Mañana Richard les explicará, justamente él como ex juez de la Corte Nacional de Justicia y específicamente de la Sala Penal, pues, con juez y juez también, que actuó como juez en algunas causas. Él les va a aclarar específicamente cómo procede el tema de la admisibilidad y cómo procede ya el tema de la resolución de casación en audiencia. El tema de la admisibilidad es por escrito, no se hace en audiencia. Lógicamente la casación se hace en audiencia pública y contradictoria, ¿no? El tribunal ya de casación es designado por sorteo y lógicamente este tribunal, el mismo que hace la admisibilidad del recurso, convoca a la audiencia. La audiencia es pública y en la audiencia es donde se debe fundamentar el recurso de casación con el derecho de contradicción, ¿no? El derecho de réplica y de contrarréplica. Aquí existen varias posibilidades. Se puede rechazar el recurso, se puede casar, se puede no casar. Una cosa es rechazar el recurso, incluso es por temas de admisibilidad, ¿no? Se rechaza el recurso es por temas de admisibilidad, pero si el recurso ha sido ya admitido, lo que procede es casar o no casar la sentencia. Cuando se casa la sentencia, incluso se puede casar parcialmente una sentencia. No necesariamente quiere decir que se casa totalmente, ¿no? Lógicamente, si se rechaza el recurso, se devuelve el recurso al juzgador de origen, es decir, cuando no ha sido admitido un recurso, ¿no? Y si de este auto de inadmisión no existe ningún recurso. Si el recurso ha sido admitido en este caso, vuelvo a insistir, por la misma sala de jueces, lo que procede es que se resuelve en audiencia y dentro de los 5 días desde la convocatoria, el recurrente debe fundamentar el recurso de casación en audiencia y los sujetos procesales se pronunciarán sobre la misma manera, es decir, contestarán el recurso de casación. Y ahí lógicamente es donde básicamente se conoce al abogado. En este caso, si ustedes como defensores públicos van a actuar, ahí se conoce, ¿no? Si dominan técnicas de casación, técnicas casacionales, si saben o no saben fundamentar un recurso, porque muchas veces se les llama la atención cuando dentro de la fundamentación quieren referirse a hechos, y eso es lo que no procede. Cuando el recurso es interpuesto por el fiscal, quien debe fundamentar de manera obligatoria es el fiscal general del Estado, ¿no? Pero siempre y cuando también existe la potestad de que envíen a sus delegados. Por eso es que muchas veces quienes actúan no es el fiscal directamente, el fiscal tiene esa potestad y en casos de renombre, de muy renombrados, ustedes saben que actúa el fiscal por sus propios derechos o a veces manda a sus delegados, ¿no? ¿Qué pasa cuando se casa una sentencia? Si se casa la sentencia, vuelvo a insistir, el efecto jurídico es que queda la sentencia nula, se anula una sentencia. Y por lo tanto, ¿quién tiene que corregir el error? El error tiene que corregir la misma sala de casación, el mismo tribunal de casación. Es decir, no existe la posibilidad de reenvío al tribunal de instancia para que corrija errores de derecho, ¿no? El reenvío únicamente procedería si es que existen vicios de procedimiento. Entonces ahí sí un tribunal podría reenviar para que
una vez declarado un vicio de procedimiento, se retrotraiga el caso al momento en que se produjo el vicio. Pero incluso si hay vicios de falta de motivación, es el mismo Tribunal de Casación quien tiene que corregir ese vicio de casación y dictar la sentencia de mérito. Y si no se casa la sentencia, lógicamente así se declara en la resolución y se dirá que no se casa la sentencia. Si se observa que la sentencia ha violado la ley, vuelvo a insistir, aunque la fundamentación del recurso sea equivocada, de oficio se la admitirá. Entonces, por eso es lo que yo decía, que incluso en materia penal mi criterio es de que no debería haber ni siquiera admisibilidad. La admisibilidad más bien lo que procede es por el exceso para que no exista doble trabajo, para que no exista tantas causas, pero si existe esta regla que dice que si se observa que la sentencia ha violado la ley, ¿en qué momento yo puedo observar que ha violado la ley? Justamente cuando voy a resolver el recurso, no cuando lo admito. Y por lo tanto aquí incluso existe la casación de oficio en materia penal, lo que no podría darse de ninguna manera en casación en materias no penales. La sentencia se notifica dentro de los 3 días de finalizada la audiencia, ¿no? Y el proceso se devuelve al juzgador o al tribunal respectivo para la ejecución de la sentencia. Es decir, realmente ya con la sentencia de casación, incluso después de los autos en si es que piden aclaración o ampliación, ahí realmente quedaría ejecutoriada una sentencia de casación. Y si se interpone la acción extraordinaria de protección, ustedes saben que esa acción extraordinaria de protección, ahí sí esa no suspende la ejecución. Y por lo tanto, esa sentencia tendría que ejecutarse. Y quien ejecuta las sentencias no es la Corte Nacional de Justicia, sino el juzgador, el juez o el tribunal de origen, el tribunal de garantías penales o el juez en casos de acción privada o de tránsito. Bien, de esta manera, brevemente en el tiempo he tratado de hacerlo lo más didáctico y lo más rápido posible para ya escucharles a ustedes. Debe haber muchas interrogantes, pues, y estoy listo a responderlas. Agradecemos al señor doctor José Luis Terán por su brillante participación. A continuación, damos paso a la ronda de preguntas recibidas por el chat de Zoom. Doctor, desde su experiencia, ¿cuál es la característica principal que observa el juez para admitir o inadmitir un recurso de casación? La violación del derecho, vuelvo a insistir, el juez desde el momento en que ya recibe un recurso de casación, tiene que hacer un análisis de puro derecho. No debe preocuparse de quiénes son los sujetos procesales, no debe preocuparse de quiénes son los abogados, porque una de las críticas que se ha hecho al sistema de justicia es justamente que hay casos y casos, ¿no? Entonces, si son casos de casos mediáticos de mucha opinión política o casos de interés, gremios, eso al juez no le debe importar eso. Una experiencia cuando yo fui juez, ni siquiera yo no me preocupaba cuál es el abogado que está firmando, cuál es el estudio jurídico, cuál es el tribunal que dictó la sentencia. Y a veces habían amigos y me dicen, pero oye, ¿por qué te bajaste una sentencia mía? Por ejemplo, con jueces del tribunal cuando yo estaba en la sala especializada de lo contencioso tributario. Me encontraba con amigos, porque yo ni me acuerdo, yo que me voy a saber que tú has dictado esa sentencia. Uno no tiene que contagiarse, no tiene que contaminarse, ¿no? Lo que debe hacer es un examen, una verificación, y si yo advierto que existen violaciones, que existen errores de derecho, lógicamente ese recurso tendría que ser admitido y luego resuelto. Gracias, doctor. Una pregunta. Al interponer un recurso de casación, ¿qué sucede si en forma ineludible se debe hacer referencia a los hechos y relacionarlos con la norma jurídica que ha violado por los jueces en su sentencia? Sí, es una excelente pregunta. No se puede obviar los hechos, porque ustedes saben que en el ejercicio de subsunción,
normalmente cuando un juez subsume el derecho, se parte de las premisas. Entonces, el ejercicio que hace un juez es de subsumir los hechos con el derecho, ¿no es cierto? Pero eso no significa de que el vicio esté en los hechos, sino en el derecho. Por lo tanto, en un recurso de casación, si yo interpongo, yo puedo referirme a los hechos, pero como hechos probados, o como una valoración probatoria ya realizada. Y digo, en el recurso de casación, a pesar de que en el tribunal de instancia quedó probado este hecho, ¿no es cierto? El juez violó la ley. ¿Por qué? Porque no aplicó esta norma, porque la aplicó indebidamente esta norma, o porque la interpretó erróneamente, o porque simplemente no aplicó un precepto jurídico de aplicación de la prueba, ¿no? Que debía observar. Lo mismo ocurre con el tema de la valoración de la prueba. Puedo decir, a pesar de que ya fue valorada esta prueba, cuando valoró esta prueba el juez, no le estoy diciendo que vuelva a valorar usted la prueba. Ya la prueba valoró, pero esa valoración absurda, ¿no? Esa valoración arbitraria que hizo el juez de instancia, justamente rompe con esta norma. Es decir, por esa valoración absurda, arbitraria, porque no valoró, por ejemplo, la prueba en conjunto. Yo demuestro de que aquí se valoró solamente un testimonio, que no se valoró otro testimonio. Hago notar, pero no le estoy diciendo vuelva a valorar. Hago notar lo que sucedió en instancia, y justamente esta valoración absurda, esta valoración arbitraria, el momento que no se respetan el principio de la comunidad de la prueba, esto dio lugar a que se vulnere este precepto jurídico de valoración de la prueba, esta norma procesal, y por eso pido que se case la sentencia. Los temas de cuando están involucrados hechos, elementos fácticos en el tema de casación, a veces da lugar a confusión para una persona que no domine casación y que no conozca claramente las técnicas de casación. ¿De acuerdo? Siempre el error será de derecho. En la práctica, la Corte Nacional de Justicia declara la falta de motivación de sentencia y dispone que otro tribunal de la Corte Provincial vuelva a conocer nuevamente la audiencia, teniendo en consideración los parámetros que dicta la Corte Nacional. ¿Qué acción se puede presentar en contra de esta decisión de la Corte Nacional a su criterio errado? A ver, primeramente, en cuanto al procedimiento, para mí es un error de que, no sé si actualmente lo estén haciendo, yo al menos no lo hice nunca, de que si yo caso la sentencia, si el Tribunal de Casación de la Corte Nacional casa la sentencia, reenvíe a otro tribunal para que dicte sentencia. Lo correcto es que el propio tribunal dicte sentencia de mérito y corrija ese error, porque también es un error de motivación, porque si no sería un círculo vicioso. Imagínense lo que pasaría. Yo declaro la nulidad de sentencia, caso una sentencia por falta de motivación, devuelvo a que dicte otro tribunal y otro tribunal de la Corte Provincial emite otra sentencia, que esa sentencia también va a ser objeto de otro recurso de casación, a lo mejor de la otra parte entonces es un círculo vicioso. Lo correcto es que el reenvío procedería solamente en nulidades de procedimiento, no hay nulidad de sentencia. Cuando hay nulidad de sentencia y se casa la sentencia, lo correcto es de que el propio Tribunal de Casación corrige ese error de derecho y dicte la sentencia de mérito. Y ahí también es un problema con la Corte Constitucional que no entiende, ¿no? Que la casación tiene dos fases. Para casar una sentencia yo no puedo valorar prueba. Pero una vez que ya casé la sentencia, tengo que dictar sentencia de mérito. Y cuando tengo que dictar sentencia de mérito, obligatoriamente tengo que valorar prueba. Porque ya estoy realizando sentencia de mérito. Y a veces, como en las sentencias de la Corte Nacional ven que se ha valorado prueba, pero no se dan cuenta en qué momento procesal se valoró prueba. ¿No es cierto? Ese momento procesal es luego de que se casó la sentencia. Para casar la sentencia no puedo valorar prueba. Ahora, otro de los errores, y yo siempre he dicho, en el derecho hay que concebir que hay fuentes primarias y fuentes secundarias, fuentes normativas y fuentes secundarias, ¿no?
De acuerdo a la Constitución, motivar la sentencia no es más que enunciar normas y principios jurídicos de una manera correcta y explicar la pertinencia de la aplicación de esas normas y principios a los antecedentes de hecho. Eso dice la Constitución de la República, lo mismo dice el Código Orgánico de la Función Judicial y lo mismo dice el Código Orgánico General de Procesos y cualquier otra norma. El pretender de que la motivación se haga en base de parámetros o de presupuesto establecido por la Corte Constitucional para mí es un error. Porque la jurisprudencia es una fuente secundaria. Entonces me están obligando a motivar la sentencia en base de doctrina, porque la jurisprudencia puede ser considerada o doctrina, si no es precedente, o jurisprudencia. Pero tanto la doctrina como la jurisprudencia son fuentes secundarias. Más aún, obligar, por ejemplo, con el famoso test de motivación, que incluso la misma Corte Constitucional dijo que no es el mejor o el adecuado como parámetro para conseguirla, que la misma Corte actual ya dejó sin efecto ese famoso test de motivación de la lógica, la razonabilidad y la comprensibilidad. La actual Corte Constitucional ha emitido pautas. Ustedes saben que una pauta es una guía, no es un parámetro rígido, y por lo tanto el motivar la sentencia, si bien es cierto que esos parámetros, esas pautas pueden ayudar a motivar una sentencia, no es la única fuente que un juez debe utilizar para motivar una sentencia. Vuelvo a insistir, para motivar una sentencia un juez tiene que utilizar tanto fuentes normativas, fuentes primarias como son la Constitución, tratados internacionales, los códigos, leyes orgánicas, leyes ordinarias, todo el ordenamiento jurídico, y también fuentes secundarias como la doctrina y la jurisprudencia. Pero no puede exigir que una motivación se dé en base únicamente de parámetros expedidos por la Corte Constitucional, lo cual es para mí absurdo. No sé si quedó claro. Gracias, doctor. ¿Puedo presentar la casación representando a la víctima aun si no se ha presentado acusación particular? Únicamente tengo la autorización para representarla. No. La doctrina mayoritariamente ha dicho que el único que tiene posibilidad para presentar a recurso de casación es el acusador particular. Por lo tanto, si no es acusador particular, no podría interponer casación. En un caso que se tramita por acción penal pública, pero que se ha presentado conjuntamente con acusación particular, en caso de que el fiscal se niega a interponer el recurso de casación, ¿lo pondría a interponer la acusación particular? Sin ningún problema. Vuelvo a insistir, quienes tienen legitimación activa para interponer recurso de casación, vuelvo a decir, es el acusador particular, fiscalía, y el acusado o procesado. Así que ningún problema. Si fiscalía no interpone, podría tranquilamente interponer el acusador particular. Procede el recurso de casación únicamente sobre la negativa de la suspensión condicional de la pena, la cual forma parte de la sentencia conforme a lo previsto en el COIP. Para mí no, porque la suspensión condicional de la pena no se dicta en sentencia, ¿no es cierto? La suspensión condicional de la pena se la solicita dentro de las 24 horas o en la misma audiencia, dice la norma. Se puede solicitar en la misma audiencia o dentro de las 24 horas. Pero para mí la suspensión condicional, mi criterio es de que la suspensión condicional no es parte de la sentencia. Es una resolución que se toma fuera de la sentencia. Hay algunos autores que manifiestan que sí es parte de la sentencia y que por lo tanto sí sería objeto de recurso de casación. Me gustaría que mañana le hagan esta misma pregunta al doctor Villalobos a ver qué criterio tiene. Para mí no procedería una recurso de casación si se niega la suspensión condicional de la pena. ¿En qué consiste la casación de oficio y cuál es su alcance para los jueces? El juez, vuelvo a insistir, el juez en base del principio iura nobis curia, el juez conoce el derecho. Y por lo tanto, si un recurso de casación no está debidamente fundamentado, pero a pesar de que no está debidamente fundamentado, ¿por qué no está debidamente fundamentado? Porque el abogado, el quien interpuso el recurso, no es experto en técnica casacional
Pero, sin embargo, el Tribunal de Casación advierte, observa, de que existe una flagrante violación al derecho. En esos casos, la ley establece que se debe admitir el recurso, ¿no? Se debe admitir el recurso, no se debe casar. Eso también hay que tener en cuenta. Una vez que se admite, no porque ya se admite un recurso, ya automáticamente se casa la sentencia, pero admitido el recurso, ahí sí tendría que analizar el tribunal si procede casar o no casar la sentencia. Pero en todo caso, la casación de oficio se da cuando el tribunal de manera directa, más bien dicho, advierte de que sí existe una violación flagrante a la ley. Cuando existe doble conforme de inocencia, ¿cabe el recurso de casación por parte de la Fiscalía o de la acusación particular? Mi criterio es de que sí, aunque existen criterios en contra. Hay que hacer una distinción entre lo que es el doble conforme y el derecho a recurrir, ¿no? Normalmente existe una confusión entre los dos. Para mí, el doble conforme puede existir cuando hay 3 instancias. Cuando hay 2 instancias, no se puede hablar de doble conforme. Digan ustedes, existe una sentencia del Tribunal de Garantías Penales que ratifique la inocencia, el estado de inocencia de una persona. Esa sentencia sube en apelación y la Corte de Apelación también ratifica el estado de inocencia. ¿Sí? ¿Existe doble conforme? Sí. Pero ¿qué pasa si los dos están equivocados? Los dos violaron la ley, tanto la sentencia del tribunal como la sentencia de la Corte Provincial. Porque muchas veces dice, a ver, supongamos que a una persona le condenaron por violación. ¿Ya? Y en el tribunal dicen, no se probó la violación. La Corte dice, sí, no se probó la violación. Pero efectivamente sí hay violación. ¿Por qué no puede haber un recurso de casación? Por el famoso principio de doble conforme, es decir, ¿por qué hay doble conforme? Ya no puede haber violación ante la ley. Para mí no es lógico hacer esa interpretación, ¿no? Pero hay algunos autores que dicen que si hay un doble conforme ya no debería haber casación. En nuestro ordenamiento jurídico, lo que habla la Constitución habla del derecho a recurrir, no habla del derecho al doble conforme. Y el derecho a recurrir es un derecho humano, es un derecho que está incluso reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y simplemente si yo no estoy conforme con una resolución, así haya doble conforme, pues, por ejemplo, Fiscalía, si se ha ratificado el estado de inocencia tanto en el tribunal y en otro, apela, pues. Yo no le podría negar eso. Y también al revés, ¿no? Si me condenan 2 veces, me dice que soy violador en el tribunal y en la Corte ratifica que soy violador, ¿por qué yo no podría interponer el recurso como procesado indicando que los dos se equivocaron? Entonces, ese es mi criterio, pero también sí hay criterios en contra de esto. Muchísimas gracias, doctor. Recibimos a la doctora Rosy Jiménez, coordinadora general de gestión de la Defensoría Pública, misma que se dirigirá con unas palabras. Doctora, por favor. Muchísimas gracias, Andreita. Muchísimas gracias, señor decano, a los compañeros que están presentes hoy en la sala, al señor defensor público general que nos acompaña el día de hoy. He estado pendiente de esta capacitación. Hemos estado muy expectantes de la misma, con mucho cariño. Esta capacitación ha sido planificada por la Dirección de Litigación Estratégica, Casación y Revisión, y quería solamente ponerles en conocimiento permítanme un segundito, si puedo compartir pantalla, Andreita. Permítame un ratito, mi doctora, por favor. Bien, muchas gracias. Quería ponerles en conocimiento, digo, hace un momento se les pasó un link al cual había la posibilidad de responder, y en ese sentido quería decirles que muchísimas gracias a los más de 400 personas que se reunieron la noche del día de hoy. Y
a las 257 personas que respondieron esta encuesta. La encuesta iba solamente con 2 preguntitas. La primera pregunta relacionada específicamente con el hecho de saber si ustedes tienen los conocimientos para poder poner estos recursos en la Corte Nacional, tanto el recurso extraordinario de casación, que es el que nos estaba llamando aquí la atención, y la mayoría tiene un 91% de una falta de experiencia en este trámite, en este trabajo, y ahí porque se ha pedido la colaboración del señor decano para que venga a apoyar como defensores públicos a salir adelante en esta tarea que tenemos por delante. Muchos de los jueces han cometido errores en sus sentencias y por lo tanto nosotros como Defensoría Pública estamos llamados a ser los promotores, a llevar esa bandera por delante, a poner en favor de nuestros usuarios estos recursos en la Corte Nacional. La segunda pregunta, en cambio, iba dirigida: ¿qué le resulta más difícil al momento de presentar el recurso? Si la fundamentación o la argumentación. Y ahí hubieron respuestas casi iguales. La mayoría, el 58%, dice que les resulta más difícil fundamentar que argumentar. Y en ese sentido, lo que quería es compartirles esta información, es conversarlo con ustedes, es agradecerle pues al doctor Terán y esperar que el día de mañana podamos tener fortalezas para poder fundamentar mejor servicio, prestarlo de una mejor manera a favor de la gente más vulnerable, que es la gente que atiende esta institución tan noble. Muchísimas gracias a todos. Por mi parte me despido. No sé si jefe quieres despedirte también. Muchísimas gracias, José Luis, por atender nuestra invitación y que tengan una linda noche. Gracias. Agradecemos a las autoridades presentes, al facilitador de este evento y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Les invitamos a participar de nuestro segundo encuentro de capacitación el día de mañana, 9 de agosto del presente año a las 18 horas. Buenas noches con todas y todos. Gracias, buenas noches a todas las autoridades. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos, su gentileza.